El chamanismo es una cultura que se ha desarrollado en todo el mundo, en diversos pueblos, en diversas naciones. Tiene que ver con la existencia de una persona que se dedica al mundo de la medicina, al mundo de la espiritualidad. Se entiende por chamán como aquel personaje que es sabio, ¿no? El más sabio del pueblo de la etnia. El chamanismo ha existido, se ha desarrollado en muchas culturas, ¿no? Es la presencia del hombre medicina, del hombre que se dedica a la espiritualidad de carácter universal. Ahora, ¿qué lo diferencia? ¿Qué diferencia a un chamán de las otras personas? La diferencia es que mientras el chamán está siempre en contacto con el mundo espiritual, siempre está llevando a las personas a una experiencia espiritual de curación, de liberación, las otras personas lo hacen ocasionalmente. En cambio, el chamán está en contacto constante con este mundo de los espíritus. Dice acá la pregunta, ¿por qué los chamanes rara vez se enferman con enfermedades graves conocidas como cáncer, diabetes, artritis, alergias, etcétera? Primero, aclaro que cuando hablo de chamán, hablo de aquella persona que se dedica a tiempo completo a las curaciones con plantas extraordinarias, ¿no? O tiene un método, una tecnología que le permite entrar en los llamados estados ampliados de conciencia o los estados extraordinarios de conciencia, que son los estados que todo el mundo conoce como estados de clarividencia, de adivinación, de intuición muy aguda. Cuando hablo de chamanes, hablo de este tipo de hombres sabios que han existido en el pasado y existen hasta el día de hoy. Entonces, al referirnos a los chamanes, y la pregunta dice, ¿por qué no se enferman como otras personas? Es porque tienen un modo de vida muy particular. Un modo de vida que tiene que ver con una relación directa y constante con la naturaleza. El estar bien vinculado con la naturaleza te cura de muchas dolencias. Y el chamán, por la práctica, por el uso, por ejemplo, de medicinas tradicionales, de plantas medicinales, tiene un modo de vida en el que cuida su salud. Tomar estas medicinas implica cuidar la salud. Es esa la razón, seguramente, porque algunos chamanes no sufren de estas enfermedades y además, como les decía al inicio, porque están en contacto constante con la naturaleza. Un chamán que se reafirma en su práctica siempre busca el contacto con la naturaleza. Es difícil encontrar a los chamanes viviendo a tiempo completo en las ciudades, en las urbes, en las metrópolis, porque este ambiente les resulta muy bullicioso. Otra pregunta. Dice acá, ¿qué papel juegan las plantas en el mundo chamánico? Bueno, en el mundo chamánico o en el mundo de los curanderos, es otra palabra, la palabra curanderos, que se utiliza bastante aquí en el Perú. Y dicho sea de paso, aclaro que no hay un solo tipo de curandero, no hay un solo tipo de chamán, sino que hay una variedad de curanderos, cada uno tiene su especialidad. Aquí en el Perú, por ejemplo, existen los curanderos que te devuelven la armonía con el cuy, con la soba del cuy. Es un roedor que existe en la sierra, ¿no? Que es un alimento también de la cultura de la gastronomía andina, pero se utiliza a este animalito, este cuy, en una frotación por diversas partes del cuerpo y con esta forma el curandero luego hace un diagnóstico, una limpieza de energía de la persona. Es una especialidad. El curandero que soba cuy o jubea con cuy. También puede haber un curandero especialista en el uso del tabaco, los llamados tabaqueros. En mi caso, yo soy curandero ayahuasquero. Mi especialidad, la herramienta principal, mi medicina madre es la ayahuasca. También utilizo otras medicinas, pero mi especialidad es la ayahuasca. Pueden haber otros curanderos que tienen otras técnicas, otras formas.
Entonces, en este mundo del hombre medicina o de las mujeres medicinas, hay determinadas plantas que son reconocidas como plantas maestras, plantas que son muy poderosas, que nos enseñan, que nos inspiran. En el planeta deben haber 14 plantas, las más importantes, dice Richard Evans Schultz y Albert Hoffman en su libro Plantas de los Dioses. Y de esas plantas, ahí encontramos, en esa relación de 14, encontramos a la ayahuasca, a la huachuma o San Pedro, a la manita muscaria, al peyote, etcétera, etcétera. Entonces, un curandero, un chamán que hace ese trabajo potente de curar llevando a sus pacientes al mundo de los espíritus, utiliza en general una planta de poder. En mi caso, la ayahuasca. En el caso de otros curanderos, la huachuma o el San Pedro. Seguramente en México existen los curanderos que utilizan el peyote, los hongos psilocibios, etcétera, etcétera. Estas plantas de poder o plantas maestras marcan la gran diferencia entre un curandero que utiliza estas plantas y otros que utilizan otras plantas no tan poderosas, pero que son medicinales. No pretendo menospreciarlas, pero hay plantas para curar algunas cosas, algunas dolencias de algún órgano, para alimentar el cuerpo de alguna persona, ¿no? Plantas menores, pero existen también, por otro lado, las plantas de poder espiritual, las plantas maestras. Y estas juegan un papel importante porque inspiran, enseñan al curandero muchísimas formas de resolver los problemas, ¿no? Una cosa es lo que ya se sabe, una cosa es lo que ya se conoce por experiencia de los abuelos, de los ancestros. Hay un conocimiento que se acumula, pero estas plantas maestras pueden enseñar nuevos conocimientos, nuevas soluciones a los problemas. He ahí la importancia. Por ejemplo, la ayahuasca se utiliza aquí en la Amazonía, uno, para limpiar a las personas, limpiarlos, hacerlos tener una purga profunda de todos sus órganos y también de su parte mental. Tiene una experiencia de reconocerse, un autoconocimiento, pero también es una experiencia espiritual, una experiencia de contacto con el mundo de los fallecidos. Y también en esta experiencia ocasionalmente se contacta con un familiar o ser fallecido que nos ayuda, que nos enseña, que nos da alguna recomendación o algo sucede en este contacto que te resuelve un problema. Entonces, la ayahuasca juega un papel importante como medicina porque te rehabilita, te carga de una energía muy especial, limpia tus órganos. Si tienes algún bloqueo, lo desbloquea y te rehabilita, te repotencia, ¿no? Levanta tus defensas, defensas orgánicas, físicas y también defensas mentales. Entonces, la ayahuasca es una gran herramienta y es muy importante en este tipo de curanderismo. Seguramente en otro tipo de curanderismo tienen la importancia de otros elementos, pero en este caso la ayahuasca es la planta madre o la madre de todas las madres, es la reina de los espíritus aquí en la selva.